desastre. Vamos a sumar a Rafael Bielsa, voz autorizada, para hablar sobre todo por la región en la cual está pasando eso. Eddie decía recién, también se queda Eddie, decía recién el gobierno de Perotti, que ahora repasamos con Daniela, está con dificultades internas en el Ministerio de Agricultura. Hoy vimos en Vicentín, ahí en la zona, gente rompiendo cuarentena, igual no, más allá de cómo está la cuarentena ahí, yendo a manifestarse en favor de Vicentín. En realidad hay que ver cómo entendemos esto, y Eddie recién decía, bueno, ver panorámicamente el tema, y creo que con Rafael Bielsa lo vamos a poder ver. Rafael Bielsa, muchas gracias por atendernos en el Infiltrado hoy. La primera pregunta, si nos escucha bien por esta virtualidad, es ¿qué está pasando ahora en Santa Fe, o bueno, en el país en realidad, en el corazón productivo del país, que con respecto al tema de Vicentín? Los escucho perfectamente, no sé si ustedes me escuchan y me ven. Te vemos y te escuchamos. Perfecto. Mirá, ¿qué te puedo decir? La decisión del Gobierno Nacional tiene varios abordajes: el jurídico, digamos, el vinculado con el Congreso de la Nación, y el político. Desde el punto de vista jurídico, por supuesto, siempre hay otras posibilidades. Ustedes saben perfectamente que el derecho tiene más de una respuesta a un dilema. Sí. Desde el punto de vista del Congreso Nacional, gracias a Dios la democracia argentina será imperfecta, pero no es fraudulenta. De modo que los representantes del pueblo están sentados en sus bancas, están investidos de la posibilidad de discutir, exponer sus ideas, decidir, y la humanidad no eligió, hasta ahora no encontró mejor sistema que dirimirlo por mayorías y minorías. Se verá qué pasa con el decreto de necesidad de urgencia, que seguramente va a ser impugnado judicialmente. Se verá qué pasa con el proyecto de ley de intervención. Se verá qué pasa con la comisión mixta de decretos de necesidad de urgencia. Sí. Y luego es decisión política. Yo con la decisión política estoy absolutamente de acuerdo. No puedo decir otra cosa. Me parece que es un sector crítico para la República Argentina, es un sector opaco, es un sector poco transparente. No en el caso de Vicentín en general, lo conozco perfectamente. Sí, claro. Yo hice campaña 2 veces en mi provincia. Conozco perfectamente el dispositivo, el funcionamiento, qué empresas funcionan, quiénes no funcionan, cómo funcionan, cuáles son los juegos económicos, qué se hace con las empresas, qué se hace con las riquezas personales, qué se hace con la liquidación de las cosechas de cada año. Claro, y en realidad... No, eso es parte de lo que planteaba antes Eddie, que quiere hacerte una pregunta, de lo panorámico de la cuestión, ¿no, Eddie? Sí, Rafa, primero buenas noches. Nos comunicamos hoy a la tarde. Yo quería que esté Rafael Bielsa en este programa porque me tranquiliza. Y me tranquiliza porque es un tipo polémico, obviamente. ¿Quién no es polémico en la Argentina? Pero es un jurista, es un santafesino que conoce Santa Fe, es un peronista, que no podemos negar que es un peronista, y conoce la empresa privada, porque hasta antes de ser designado embajador en Chile, era CEO de la Corporación América, que lidera Eduardo Urnequian, que aparte tiene que ver con aeropuertos, y todo este negocio santafesino tiene que ver con puertos, claro. O sea, entradas y salidas de la Argentina. Entonces, Rafael, aparte de darte las buenas noches y el abrazo de siempre, lo que yo quería preguntarte es si la expropiación es un método ideológico, o sea, si la medida de la expropiación define la ideología de un gobierno. Si te entendí bien, si te escuché bien, mejor dicho, Nelly, te mando un gran abrazo, buenas noches. Si te escuché bien, vos me preguntaste si es una decisión ideológica. Sí. Bueno, a ver, hay un viejo dicho, tan viejo como estúpido, que es: cuando la política entra por la puerta, la justicia se tira por la ventana. Es un dicho tonto, porque si digamos, transformar un proyecto en ley
es una decisión política. Es política, ¿verdad? Sí. Bueno, sancionarlo por inconstitucional, ¿cómo no sería político? Es imposible que no sea político. Entonces sí, es político, por lo tanto es ideológico. Bueno, muy bien, asumiendo que es ideológico, vamos a hacer un análisis ideológico. Yo digo, he visto muchísimas noticias en los medios vinculadas con la movilización de Avellaneda en contra de la intervención. Muy bien, y también he visto muchas notas sobre las patronales pronunciándose en contra de la intervención. Lo que yo digo es lo siguiente: tener una voz que se escuche en los medios no significa, o sea, tener hectáreas no significa ser la mayoría. Y hasta ahora, hasta este momento en la República Argentina, este es un régimen democrático, no es un régimen oligárquico. Por lo tanto, deciden las mayorías. Yo les puedo asegurar que en los pequeños y medianos productores, hablo de 70 a 300 hectáreas, de personas que desarrollan sus tareas, no que alquilan sus tenencias de terrenos a multinacionales o a pools de siembra, lo único que hay es alegría, porque ven que reclamos que han venido sosteniendo en soledad, con ignorancia por parte de los grandes medios de comunicación, etcétera, etcétera, ahora son reivindicados. Cuando se habla de soberanía alimentaria, no se quiere decir asegurar el plato en la mesa. Eso es un error. Rafa, soberanía alimentaria quiere decir asegurar un plato en la mesa al precio justo, al que hay que pagar. Significa privilegiar primero los intereses nacionales por sobre los intereses multinacionales. Eso no quiere decir expulsar a nadie. Miren, muchachos, el complejo de exportación sojero, que va de Villa Constitución hasta Puerto Gaboto, 30 pies genuinos en la provincia de Santa Fe sin dragado, yo lo conozco como la palma de mi mano. Yo sé lo que se hace ahí, y lo que se hace ahí a mí no me gusta como argentino, como persona que ama su patria. Entonces, que el Estado tenga un pie en un sector, que tenga un pie genuino, no vía denunciar al dueño o al representante de una cooperativa que explota un puerto, como fue el caso de Hermes Juárez, que se denunció penalmente en extraña jurisdicción, en Campana, una cosa rara. No. Que el Estado tenga un pie productivo en un sector como este, donde no va a ser hegemónico, no va a ser oligopólico, no va a ser, no va a resolver nada, va a tener un pie. Y que además, como interventor por 60 días, aclaro, intervenciones transitorias, haya nombrado a un experto, a una persona que no conozco, pero a quien leí y a quien respeto y admiro solo por lo que sé de sus ideas, que además tiene experiencia en el campo real, campo de la economía real. Bueno, la verdad es que yo digo, no es que los empresarios den tantas garantías como para pensar que el Estado es tan malo, ¿no? Sí. Podemos repasar un poco los números de Vicentín para volver a graficar dónde estamos parados. Daniela, contanos un poquito, antes de una nueva pregunta de Eddie, bueno, ¿qué significa? ¿Qué montos significa Vicentín? Bueno, hay muchísimos datos, pero como es un tema que está teniendo muchas aristas y siendo tratado de distintas maneras, tenemos números para aclarar. Por un lado, cuál es el proyecto del gobierno que sale al rescate de Vicentín. Será intervenida la empresa durante 60 días. Esta es la intervención. Después se tratará el proyecto de expropiación. Gabriel Delgado será el interventor, un hombre exactamente, con carrera en el INTA, que podría haber sido ministro de Agricultura en lugar de Basterra. Alberto lo tenía como una posibilidad, un hombre muy reconocido y destacado. Y 7.000 trabajadores son los que tiene la empresa. Esto es también un punto muy importante que quizás no se ha tratado tanto. Son 7.000 puestos de trabajo. 7.000 puestos de trabajo. Directos.
Los directos, los Exacto. indirectos, no, Marian, también son un montón, también hay un montón de trabajo indirecto que esto impacta fuerte, entre otras cosas, ¿no? Sí, están los aceiteros como gremio primordial, pero también hay gente de la UATRE, del sindicato de la carne también, que tiene una fuerte incidencia. Me gustaría preguntarle, si lo tenemos a Bielsa, una cosa muy cortita, muy puntual, si es posible discernir de parte del gobierno, de parte de la mirada del oficialismo, si el punto al que llega Vicentín tiene que ver con los desaguisados del macrismo en la gestión económica o tiene que ver con una mala praxis de parte de los propietarios de Vicentín o bien de alguna mano aviesa que se quedó con un cambio, habida cuenta de los 18.000 millones de pesos que se quedó de créditos del Banco Nación. Mira, es una muy buena pregunta, porque ¿sabés cuál es el problema que tenemos hace bastante tiempo en la Argentina? Es que, como dice el tango, en el mismo lodo, todos manoseados. Entonces nos cuesta mucho distinguir la fisiología de un sistema de la patología de un sistema. Respecto de la inconveniencia de haberle otorgado créditos a Vicentín cuando ya estaba en pleno estrés financiero, hay una causa penal. Respecto del manejo que ha hecho Vicentín con sus activos, cediéndole parte de sus activos para aliviar su, entre comillas, estrés financiero a Glencore, también hemos escuchado hablar y vamos a escuchar hablar mucho más. Sí, sí. No quiero meterme en un terreno donde ya hay mucha gente interviniendo. Es verdad, Lo que yo digo es lo Sí, no, Decime. no, pero pensé que no querías justamente o seguir con el tema, pero no te quería cortar. No quiero seguir plenamente. ¿En qué sentido? Porque lo vinculo con la anterior pregunta, con la pregunta de Eddie, si esto es ideológico o no es ideológico. Sí, Eddie, es ideológico. Hay gente que queremos, que amamos a nuestro país y que pensamos que dentro de ese amor a nuestro país, el Estado es el invento que la civilización occidental ha concebido para regular los desequilibrios de la mesa, para que los que menos tienen y más sufren tengan un poco más y sufran menos, y los que más tienen y menos sufren tengan un poquito menos y permitan que los otros sufran menos. Bien, bueno, Eddie, ¿te convenció? ¿Cómo venimos con si es ideológico o no? Parece un debate que nos planteamos acá. No es cuestión de convencerse, es cuestión de conversar. Sí, entonces, Rafa, te la hago más directa. Alberto dijo exprópiese, se lo dijo al Congreso de la Nación. Dijo exprópiese. ¿Alberto es Chávez? Pero Eddie, Alberto dijo exprópiese por causas de utilidad pública. El Congreso argentino no tiene un Congreso paralelo como el de Guaidó. La República Argentina no tiene una presidencia real y una autoerigida como Venezuela. Si queremos prestarnos a no comprender el problema, entonces asimilémoslo con Venezuela. Venezuela es un país que yo quiero mucho, que sufre mucho, que tiene muchos problemas y que me duele enormemente que sea elegido sistemáticamente como el ejemplo de lo que no hay que hacer. Venezuela tiene su peripecia. Yo soy argentino, quiero a mi patria, tengo mi propia peripecia. Cuando termine la pandemia, si hay un día posterior, Dios quiera que lo haya, vamos a tener muchos problemas, Eddie. Muchos problemas, mucho más importantes que decir si Argentina se parece a Venezuela o no se parece a Venezuela. Nosotros los argentinos somos fáciles para inventar palabritas, ¿viste? La dictademia o la venezuelocracia. Sí, exactamente. Bueno, por eso somos extraordinarios. Tenemos que demostrar que somos serios para administrar una empresa como Vicentín, que no es una empresa, es un grupo. Es, como lo decía recién Daniela, un grupo diversificado, con muchos intereses, muchas familias, muchos puestos de trabajo. Para nosotros, para el Estado Nacional, para el Gobierno Nacional, aclaro, no hace falta que lo aclare, yo soy peronista y kirchnerista. Siempre lo fui, siempre lo seré y no pienso cambiar de idea. Entonces, acá no hay ninguna ambigüedad. Para nosotros es un extraordinario desafío demostrar que el Estado no es tonto, que el Estado no es corrupto, que el Estado no tiende a engordar las organizaciones, que el Estado no está contra el capital privado, que el Estado puede convivir
con el capital extranjero de manera armónica, de manera competitiva. Eddie, quería cerrar este intercambio que me parece que estuvo bastante bueno. Quería cerrar, hiciste así un gesto. Bueno, bastante si, qué sé yo, le queremos bajar el precio. Rafa, fuiste designado embajador en Chile, difícil asumir en estas circunstancias, no se puede cruzar la cordillera momentáneamente, pero hubo algunos dimes y diretes con Chile. ¿Alguien del otro lado de la cordillera te llamó para tratar de entablar alguna conversación por estos temas de los números, las estrategias, la cuarentena y las cifras de la pandemia? Mira, no solamente me llamaron, el embajador Monkeberg, que es el embajador de Chile en Argentina, que asumió su cargo el 15 de enero, vino antes de la pandemia, tuvo la generosidad de invitarme a un coloquio con 2 epidemiólogos chilenos y 2 epidemiólogos argentinos, donde yo en lo particular aprendí mucho y en particular también aprendí a respetar el abordaje chileno, que no por ser diferente del nuestro es peor, así como el nuestro, no por ser diferente del chileno, es peor, ¿cierto? Los dos tenemos problemas, los dos tenemos que resolver problemas, y te puedo asegurar lo siguiente, mira, chisporroteos va a seguir habiendo, porque somos 2 países hermanos y hay chisporroteos entre los hermanos de sangre, ¿cómo no va a haber chisporroteos entre los hermanos de historia o los hermanos geográficos? El problema no es que haya chisporroteo, el problema es que la diplomacia, si sirve para algo, es para atenuar eso y fortalecer las afinidades, no para fortalecer las discordancias. Si uno pensara que solamente uno puede hacer política con los países que tienen presidentes que piensan de manera exactamente igual que uno, más fácil fuera el mundo, Eddie. Bien, Rafael Bielsa, muchas